Mi hijo no me deja ver a mi nieto porque no quiero ser una niñera gratis para ellos, pero cuando cancelé su fondo fiduciario ya no tenía ganas de amenazarme. Soy una mujer de 60 años que acaba de jubilarse hace unos meses, después de trabajar durante casi 5 décadas. Soy una inmigrante que llegó a este país con solo la ropa que llevaba puesta, y trabajé como una mula para construir una vida mejor para mí y mis 2 hijos, John, de 30 años, y Sandra, de 30 años. Lamentablemente, su padre falleció poco después de que nacieran, lo que hizo que las cosas fueran muy difíciles para nosotros. Era una mujer joven con 2 hijos en un país nuevo, y hacía lo que podía para asegurarme de que mis hijos estuvieran bien cuidados. Durante la mayor parte de su infancia, trabajé en 2, a veces en 3 empleos al mismo tiempo para llegar a fin de mes y mantenerlos. Las cosas mejoraron para mí cuando conocí a mi esposo, Pat, de 72 años. Es el hombre más dulce que he conocido, pero con 2 adolescentes, no estaba segura de estar lista para una relación en ese momento. Sin embargo, una vez que conoció a los niños, vi cuánto se agradaban, y eso me decidió. Salimos durante 1 año y medio antes de decidir casarnos. Desde entonces, las cosas mejoraron mucho para mí y mis hijos. Pat nunca había querido hijos propios, pero asumió el rol y cuidó a ambos como si fueran de su propia sangre. Realmente es la luz de mi vida, y no sé qué haría sin él. Ahora, Pat no era un hombre rico, pero tenía un muy buen empleo y era inteligente con el dinero. Inmediatamente, comenzó a establecer un fideicomiso para ambos niños, y ambos aportábamos dinero cada mes. Con los años, ambos comenzamos a ganar más y pudimos añadir más al fideicomiso también. Pat invirtió el dinero del fideicomiso para que generara una buena cantidad de interés anualmente. La idea era que ellos no tocaran el capital, solo podrían acceder a los intereses anuales una vez que cumplieran 28 años. Funcionó bien porque terminó siendo una buena cantidad de dinero, no suficiente para vivir, pero lo justo para darles una mayor comodidad. Estaba extremadamente orgullosa de poder proporcionar eso a mis hijos. Recientemente, mi hijo y su esposa, Ashley, de 31 años, tuvieron a su primer hijo, un hermoso niño. Estaba emocionada de convertirme en abuela. Amo mucho a mi nieto, y cuando lo trajeron a casa por primera vez, no podía quitarle las manos de encima al pequeño ángel. Pasé tanto tiempo como pude ayudándolos a cuidarlo para que pudieran adaptarse mejor a la vida como padres. Mi hijo y mi nuera apreciaban la ayuda, pero pronto empezaron a hacer comentarios que me preocuparon. Sugerían que podría cuidar al bebé durante la semana mientras ellos trabajaban, ya que tenía tanto tiempo libre ahora que me había jubilado. Me reía cuando decían eso, pero siempre les recordaba que, por mucho que amara pasar tiempo con mi nieto, también tenía planes para mi tiempo. Siempre ha sido mi sueño viajar por el mundo. Desde que era una niña, he querido experimentar diferentes culturas y ver lo que el mundo tiene para ofrecer. Recientemente jubilada, comencé a hacer planes para hacer realidad mi sueño. Pat se estaba haciendo un poco mayor y nunca había tenido mucho interés en viajar, así que haría la mayoría de los viajes sola. No me importaba eso, de hecho, estaba emocionada por ello e incluso tenía un tablero en Pinterest con los países que planeaba visitar y los sitios que quería ver al llegar allí. En ese momento, no había finalizado mis planes de viaje, así que aún tenía tiempo para ayudar con mi nieto. Había pospuesto mis planes solo para estar presente en el nacimiento de mi nieto y para pasar algo de tiempo con él. Venía durante la semana para cuidarlo hasta que sus padres regresaran a casa, pero querían más. Mi hijo comenzó a preguntar por qué tenía que irme a casa, ya que no tenía nada que hacer, y me di cuenta de que esperaban que me convirtiera en su niñera a tiempo completo, sin paga. Tuve que explicarles que no sería posible. Les dije que había ahorrado durante años para poder costear mi retiro y mis planes de viaje, y que este era mi momento para disfrutarlo. Les expliqué que estaba feliz de ayudarlos a cuidar a su hijo, pero no debían esperar que lo hiciera a tiempo completo ni que estuviera siempre disponible. No lo tomaron bien, ambos se molestaron conmigo. Mi nuera se emocionó y dijo que pensaban que la familia estaba para ayudarse mutuamente y que no quería dejar al bebé con extraños. Mi hijo se unió a ella, acusándome de ser egoísta y diciendo que era mi deber como abuela ayudarles con su hijo. Sus reacciones me sorprendieron, y yo misma me puse emocional. Me sentí muy atacada y tuve que contener las lágrimas mientras les explicaba que era feliz de ayudar, pero que no podía comprometerme a ser su niñera gratuita. Mi hijo no cedió e insistió en que podía posponer mis viajes unos años hasta que el bebé fuera mayor. Le dije que ya estaba envejeciendo y solo me quedaban unos pocos años en los que podría estar lo suficientemente activa como para vivir mi sueño de toda la vida. Le expliqué que, en parte, esa era la razón por la que Pat no me acompañaría. Él todavía era saludable, pero su edad empieza a notarse y ya no es tan ágil como antes. Mi hijo dijo que eso era solo una excusa y que estaba priorizando mis viajes sobre mi nieto. Ofreció un compromiso, entre comillas, en el que me encargaría de mi nieto al menos 2 años, y si luego ya no me sentía en forma para viajar sola, entonces ellos me acompañarían.
Me negué rotundamente, señalando que, de todas maneras, sería su niñera y no podría disfrutar de mis viajes. Además, tenía actividades planificadas que solo podría disfrutar mientras estuviera activa, como nadar y hacer senderismo. Después de rechazar su supuesto compromiso, las cosas empeoraron. Empezó a decir que se lo debía, como su madre, ayudarlo ahora que estaba formando su propia familia. Me dijo que era egoísta por priorizar viajes de lujo sobre mi nieto. Eso me dolió mucho. Le expliqué que mi decisión no se debía a una falta de amor por mi nieto. Había pasado toda mi vida cuidando de mi familia y haciendo sacrificios, para asegurar que tuvieran un fondo fiduciario decente cuando fueran mayores. Me había sacrificado y pospuesto mis propios sueños durante casi 50 años. Ahora que tenía algo de libertad, quería cumplir mi sueño, me merecía un descanso. Pero, por más que tratara de hacerles entender, no parecían ver mi punto de vista. No es que mi hijo y su esposa estuvieran desesperados. Ashley está desempleada y debería tener tiempo de sobra para cuidar a su nuevo hijo, pero elige pasar su tiempo divirtiéndose. Siempre asiste a eventos sociales y fiestas. Si priorizara su tiempo, definitivamente podría cuidar a su hijo. Tal vez sea anticuada, pero creo que ser madre implica hacer ciertos sacrificios por el bien de tu hijo. Yo ya hice esos sacrificios por mis hijos, y creo que es injusto que mi hijo y su esposa me pidan que los haga de nuevo en su nombre. Incluso si no quisieran cuidar a su hijo ellos mismos, mi hijo no es que esté sin dinero. No tiene un empleo bien remunerado, pero la distribución de su fideicomiso cubriría gran parte del costo de una niñera. Definitivamente, sería suficiente para que contrataran a una niñera siempre que la necesitaran. Cuando se lo señalé, se enojó y dijo que el dinero de su fideicomiso era suyo y que podía gastarlo como quisiera. Las cosas empeoraron después de esa conversación. Ahora solo me llamaban cuando necesitaban que cuidara a su hijo. Cada vez que iba, eran fríos conmigo y no me hablaban más de lo necesario. A veces, podía escucharlos hacer comentarios groseros, la mayoría provenientes de mi nuera. No me gustaba el comportamiento pasivo-agresivo y los juicios, pero también quería pasar tiempo con mi nieto. Un día, Sandra me llamó y me preguntó sobre la discusión que tuve con su hermano. Dijo que él la había llamado y le dijo que yo estaba siendo irrazonable y egoísta. Que se suponía que debía estar feliz de ayudarlo, ya que era mi hijo, y que mis viajes podían esperar. Fue horrible descubrir que mi hijo me estaba difamando con su hermana. Después de explicarle mi versión de los hechos, dijo que entendía mi punto de vista, pero que sentía que debería poder renunciar al menos a un año para ayudar a cuidar a su hijo. Me recordó que siempre enfatizaba la importancia de cuidarnos unos a otros, y ahora no estaba haciendo nada para ayudar a mi hijo. Esto me molestó porque esperaba que mi hija entendiera mi posición. Todavía no puedo creer que me estén convirtiendo en la villana por querer ponerme a mí misma en primer lugar por primera vez en mi vida adulta. Decidí que necesitaba establecer algunos límites. Les dije que amaba a su hijo y que con gusto lo cuidaría cuando me necesitaran, pero que ya era mayor y me merecía disfrutar de mi jubilación. Tenía mis propios planes y no los pondría en pausa por nadie. Les dije que necesitaban resolver su situación de cuidado infantil, ya fuera contratando a una niñera o haciendo algunos sacrificios por su cuenta. Mi hijo se enojó con eso. Su respuesta me horrorizó. Dijo que, si no estaba dispuesta a ayudar a su familia, entonces no debía ser parte de ella. Me dio un ultimátum, debía aceptar cuidar de mi nieto a tiempo completo o no me permitiría verlo más. Estaba destrozada. No podía creer que mi propio hijo me amenazara con alejarme de mi nieto por esto. Sin embargo, tenía que mantenerme firme. Le dije que no me dejaría presionar para renunciar a mi jubilación. Ya había cumplido mi parte como madre, y ahora les tocaba a ellos asumir su rol de padres. Desde entonces, no he sabido nada de ellos. Mi hijo no llamó, y yo no los visité. Pat está firmemente de mi lado, aunque cree que debería haber accedido solo por mantener la paz. Él siempre ha sido más blando con los niños que yo, y tuve que explicarle que no podía sentar un precedente de ceder cada vez que yo hiciera un berrinche. Parecía no estar convencido, pero me dejó manejar la situación como mejor considerara. Pasé mi tiempo planificando el primero de mis viajes. No ha sido tan gratificante como esperaba porque todavía me duele que mi hijo prefiera cortar la relación en lugar de respetar los límites que establecí. Estoy a punto de irme en unos días, pero me cuesta emocionarme con la idea de cumplir mi sueño. Intenté llamar a mi hijo para ver si podía verlos antes de irme, pero no contesta mis llamadas. ¿Realmente fui la mala por decir que no me mudaría para cuidar a mi nieto? Actualización 1. Hubo muchas opiniones divididas en mi última publicación. Algo que quiero dejar en claro es que nunca dije que no ayudaría a cuidar a su bebé. Ya había cuidado a mi nieto varias veces antes de que tuviéramos nuestro desacuerdo. Como dije, lo quiero mucho y disfruto pasar tiempo con él. Mi problema era con sus padres, que empezaron a hacerme demandas sin considerar mis propios deseos. Fue egoísta de parte de mi hijo,
y esperaba algo mejor del hombre que crié. Además, no creo que mi hijo me deba algo solo porque le creé un fideicomiso. No están entendiendo mi punto. Simplemente, señalé que ya había hecho nuestra parte para apoyarlo como adulto. Si no podía dedicar tanto tiempo como él quisiera, lo mínimo que podía hacer era usar el dinero que le proporcionamos para suplir esa falta de tiempo. Después de nuestro desacuerdo, decidí enfocarme en mi propia felicidad y en los planes que había soñado durante años. Me rompía el corazón no saber nada de mi propio hijo ni ver a mi nieto, pero sabía que no podía ceder a su ultimátum. Ceder significaría renunciar a mi libertad, que tanto me costó, y dar a mi hijo y su esposa la idea de que podían pasar por encima de mí. Tuve un tiempo maravilloso en mi primer viaje. Fui a Italia y cumplí mi sueño de disfrutar el arte, la historia y la cultura de ciudades históricas como Roma y Florencia. Nadé en el Mediterráneo y caminé por Cinque Terre, lo cual probablemente fue lo mejor del viaje para mí. El paisaje era hermoso y fue un desafío satisfactorio que probablemente no habría podido realizar si hubiese esperado a ser mayor. La alegría de mi viaje estuvo algo empañada por los sentimientos amargos que tenía después del desacuerdo, pero al regresar a casa, me sentí realizada a pesar de la situación con mi hijo. Sentí que había tomado la decisión correcta al ponerme a mí misma en primer lugar por una vez en la vida. Unos días después de regresar, decidí hablar con mi hijo. Como la persona mayor, necesitaba ser más madura. Intenté llamar primero, pero, como siempre, no respondieron. Tragándome mi orgullo, conduje hasta su casa. Ashley me recibió, y no se molestó en ocultar su irritación. Se quedó allí con los brazos cruzados y dijo, «Estamos ocupados». Luego agregó que podíamos hablar si yo estaba allí para cuidar al bebé. Su frialdad total me tomó por sorpresa, y empecé a sentirme molesta. Fue peor porque podía escuchar a mi nieto riendo desde adentro de la casa. Intenté ser civil y le dije que no había tenido noticias de ellos y quería saber cómo estaba mi nieto. John salió y dijo que no querían saber nada de mí si no estaba dispuesta a ayudarles. Me cansé de tanta ingratitud y les dije que ya los había ayudado. Él solo puso los ojos en blanco y dijo, ¿otra vez con lo del fideicomiso? Ignoré eso y le señalé que habíamos creado el fideicomiso para asegurarnos de que él y Sandra estuvieran bien cuidados. Les recordé que no era una obligación y que la mayoría de los hijos nunca reciben uno de sus padres. Ashley resopló y dijo, «Oh, por favor». Agregó que el fondo fiduciario no era nada especial porque no podían vivir de él. Estaba empezando a enojarme. John, y especialmente, Ashley, me estaban faltando el respeto, y no estaba dispuesta a aguantar mucho más. Les dije que el fideicomiso les había permitido tener un estilo de vida más cómodo, y tomar decisiones financieras que no habrían podido tomar sin él, como contratar a una niñera. De repente, John estalló y gritó, «Basta con el fideicomiso, no tienes derecho a decirnos cómo gastarlo, es mi dinero». Me quedé en silencio, mirándolos a ambos. Hasta ese momento, siempre había considerado que el dinero en los fideicomisos pertenecían a mis hijos, incluso antes de que fueran lo suficientemente grandes para acceder a él. No me importaba el dinero, tenía mis propios fondos de jubilación. Simplemente, quería que mi hijo respetara mis límites y se ocupara de su problema de cuidado infantil de forma responsable. Le había dado más oportunidades de las que merecía, y por eso, había sido irrespetada y gritada. No iba a soportar más. Les dije, en realidad, no lo es. Es un fideicomiso revocable, y yo soy la fiduciaria. Ambos se congelaron y me miraron. John me preguntó qué significaba eso, de repente, ya no sonaba tan seguro como unos segundos antes. Le expliqué que significaba que podía cancelar el fideicomiso en cualquier momento, y que eso era exactamente lo que haría. Estoy bastante segura de que ambos se pusieron pálidos. John solo dijo, «No puedes hacer eso». No respondí a eso. Solo les dije que había intentado ser generosa, pero ellos me faltaron al respeto y se aprovecharon de mi bondad. Si no podían apreciar los sacrificios que ya había hecho, entonces no merecían beneficiarse de ellos. Regresé a mi auto sin decir una palabra más. Para cuando llegué a casa, tenía varias llamadas perdidas de ellos. Si el fideicomiso era tan insignificante, ¿por qué estaban tan ansiosos por defenderlo? Le conté a Pat lo que quería hacer, y aunque él no estaba seguro, le expliqué que era algo necesario, y me dejó manejar la situación como mejor me pareciera. Una vez más, hablé con el abogado de Pat y revocamos el fideicomiso. Llamé a John para informarle lo que había hecho, y como esperaba, se enfureció. No quiero escribir todo lo que dijo, pero mantenía la misma actitud de antes, insistiendo en que debía haber estado dispuesta a dejarlo todo para cuidar de su hijo. Dijo que les había quitado su seguridad financiera. Simplemente, colgué el teléfono, ya estaba cansada de intentar ser la persona madura. Sandra me llamó más tarde y me preguntó si realmente había cancelado el fideicomiso de John. Me contó que él la había llamado, despotricando sobre el tema y diciendo que esta vez me había pasado.
Sandra estuvo completamente de acuerdo conmigo y dijo que John y Ashley estaban evitando por todos los medios pagar una niñera. Me reveló que, cuando yo dejé de ayudar, ellos recurrieron a ella y empezaron a exigirle cada vez más. Sandra trabaja como ilustradora freelance de libros infantiles, así que no tiene horarios de oficina estrictos, pero aún necesita dedicar mucho tiempo a su trabajo. Al enterarse de que había cancelado el fideicomiso, Sandra también tomó una decisión y les dijo que ya no podría cuidar al niño porque no podía seguir el ritmo. Tal como hicieron conmigo, se volvieron en su contra al instante. Parecía que a John solo le importaba la familia cuando le beneficiaba. Pasaron unos 3 meses sin contacto. Me dolía no ver a mi nieto, pero tenía que mantenerme firme. Imaginen mi sorpresa cuando John me llamó una tarde. Empezó con una charla trivial, y pude notar que estaba preparando algo. Finalmente, lo confesó y admitió que las cosas se estaban volviendo muy difíciles sin la distribución del fideicomiso. Resultó que hacía una gran diferencia en su estilo de vida. No estaban en la ruina, pero sin él, tuvieron que hacer algunos cambios serios en la forma en que manejaban sus finanzas. Guardé silencio por un momento, y creo que él captó la indirecta de que estaba esperando una disculpa. Se disculpó por la forma en que había actuado y admitió que fue su esposa quien lo empujó a intentar que yo cuidara al bebé. No quería sacrificar su ajetreada vida social para cuidar de su hijo, y a menudo se quejaba de que la distribución del fideicomiso no era suficiente como para pagar una niñera. Parecía que la pérdida del dinero le había afectado bastante. No puedo explicar cuánto alivio sentí al recibir una disculpa, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba enojada y decepcionada con mi hijo. Todo lo que dije fue, no voy a restaurar tu fideicomiso. Se quedó en silencio un rato y luego me preguntó si me gustaría ver a mi nieto. Aproveché la oportunidad y él lo trajo al día siguiente. Me sentí victoriosa al ver finalmente a mi nieto después de tanto tiempo. Creo que mi hijo se dio cuenta de que estaba de buen humor, porque aprovechó para preguntar sobre el fideicomiso otra vez. Le señalé que había sido terrible conmigo y con su hermana, y que no iba a simplemente darle dinero porque había hecho lo mínimo. Le dejé claro que apreciaba este paso que había tomado, pero que se necesitaría tiempo para que las heridas sanaran. Parecía decepcionado, pero asintió. Han pasado 3 meses desde entonces, y he visitado a mi nieto varias veces para cuidarlo. Pero mi hijo y su esposa no han vuelto a mencionar que me mude nuevamente. De hecho, por lo que he visto, parece que Ashley ha asumido mejor sus responsabilidades como madre. Sale mucho menos y pasa más tiempo en casa con su hijo. El cambio en su comportamiento, honestamente, me ha conmovido. Hace unos días, cuando estaba a punto de irme después de cuidar a mi nieto, John se me acercó. Básicamente, me rogó que reconsiderara mi postura sobre el fideicomiso. Dijo que estaban logrando salir adelante, pero que había sido un ajuste difícil. Me dijo que ambos lamentaban cómo me habían tratado y que habían aprendido la lección. Solo le dije que lo pensaría. Aún no he tomado una decisión. Honestamente, creo que han aprendido la lección, pero me pregunto si los estoy dejando ir demasiado fácilmente. El dinero de su fideicomiso sigue allí, intacto. Como dije, no lo necesito. Tal vez podría restablecer el fideicomiso con el entendimiento de que podría revocarlo si vuelve a hacer algo desagradable como lo hizo antes. Actualización 2. He estado pensando estos últimos 2 meses, pero también he tomado acción. Por eso he regresado a Reddit, después de poner en práctica una idea que me habían sugerido. Así que quiero agradecerle a quien dio el comentario, porque ha sido la mejor solución, al menos para mí y para el futuro de mi nieto. En lugar de restituir el fideicomiso a mi hijo, quien claramente no lo supo valorar en su momento, decidí ponerlo a nombre de mi nieto. Así, cuando él sea mayor, tendrá acceso a este dinero para estudiar, emprender un negocio o cualquier cosa que necesite. Hasta entonces, el fideicomiso seguirá generando intereses y creciendo, asegurando un futuro para el que no dependa de las decisiones impulsivas de sus padres. El cambio fue una especie de solución blindada que hablé con mi abogado. Por un lado, mi nieto será el único beneficiario cuando tenga acceso al fondo, y por otro lado, sus padres no podrán tocarlo de forma directa. Claro que podrían intentar convencerlo de cederles una parte cuando crezca, pero hemos previsto mecanismos para evitar esto. Por ahora, yo sigo siendo la fiduciaria principal, junto con mi abogado y la tía de mi nieto, mi hija, quien también aceptó ser parte. Así nos aseguramos de que el dinero será destinado únicamente al bienestar de mi nieto, y no de mi hijo. Fue una decisión difícil, porque una parte de mí quiere creer en el cambio de John, pero la realidad es que tuvo su oportunidad y no la aprovechó. Anticipo que algunos en los comentarios podrán culparme, como ya lo han hecho antes, por haberle quitado el dinero a mi hijo. Pero lo cierto es que él tuvo su oportunidad y la desperdició. Su comportamiento pasado y la forma en que gestionó nuestra relación demostraron que veía el fideicomiso más como un derecho que como una ayuda. Y la verdad es que no me importa si algunos me ven como la mala en esta historia. Supongo que habrá quienes se identifiquen con él, ya que se sienten con derecho al dinero de otras personas.
Pero al final, no se trata de venganza ni castigo, se trata de que cada persona valore y administre las oportunidades que recibe. Hasta ahora, no le he comentado nada a John. Estoy esperando el momento adecuado para tener una conversación abierta y directa sobre este cambio, que espero sea muy pronto, cuando vaya a visitar a mi nieto. Será una conversación difícil, lo sé, pero necesaria para dejar claras las cosas. Mi esposo, Pat, ha sido mi mayor apoyo en esta decisión. Como siempre, su perspectiva calmada y compasiva me ayuda a no perder el norte. Él también ve la ventaja de poner el fideicomiso a nombre de nuestro nieto, asegurando que tendrá lo necesario para un buen futuro sin tener que depender de nadie más. Pat siempre ha sido alguien que ve por el bienestar de todos, y estoy agradecida por su respaldo. Para los que me preguntaron sobre el fideicomiso de mi hija, les cuento que ella ha sido muy responsable con el suyo desde el principio. Nunca lo ha usado para gastos frívolos, y solo retiró una parte para el pago inicial de su casa, lo cual fue una forma adecuada de aprovecharlo. Ese era precisamente el propósito del fideicomiso, darles a mis hijos una base para una vida más cómoda. Además, ella ha sido muy disciplinada y ha seguido pagando su hipoteca con su propio trabajo, dejando el fondo para una emergencia, en lugar de depender de él. Es una chica inteligente y centrada, me hace sentir muy orgullosa. Así que ahora solo me queda hablar con John y obtener su reacción. Honestamente, no sé cómo va a tomar la noticia, pero estoy preparada para lo que venga. Prometo volver y contarles cómo va todo una vez tengamos esa conversación, y pueda saber su respuesta a esta nueva disposición del fideicomiso. Actualización 3. Muchos se sorprenderán, y la verdad es que yo también estoy sorprendida. No he recibido de John la respuesta que esperaba. Hace 2 semanas hablé con él sobre el fideicomiso, y aquí está todo lo que sucedió en esa conversación. Si soy sincera, esperaba que se enojara y que hubiera una confrontación. Estaba preparada para una discusión intensa, incluso para que me dijera que ya no podría ver a mi nieto. Pero, sorprendentemente, la tomó demasiado bien. Solo él podría describir mi expresión en ese momento. Cuando le expliqué que el fideicomiso ahora estaba a nombre de su hijo, simplemente asintió y dijo que lo entendía, que le parecía lo correcto. Fue una respuesta que nunca hubiera anticipado. Todavía estaba en estado de asombro cuando John añadió algo más que terminó de dejarme sin palabras. Me contó que le había dado un ultimátum a su esposa, o se comprometía a cuidar de su hijo o buscaba un trabajo para contribuir a pagar una niñera. Según él, al principio ella no se tomó la advertencia en serio, pero cuando le dijo que el divorcio podría ser una posibilidad si ella no asumía alguna responsabilidad, ella cambió de actitud. Poco después, ella encontró un trabajo y empezó a contribuir. No voy a mentir, aún mantengo cierta cautela. Entiendo que estos cambios pueden ser temporales, quizás solo una fachada, y estoy preparada para observar con cuidado. Pero el fideicomiso ya está oficialmente a nombre de mi nieto, y he dejado claro que no regresará al control de John. Aunque me gustaría pensar que esta es una nueva etapa de madurez para él, me aseguro de que lo aprendido permanezca firme. De momento, estoy satisfecha con cómo se están dando las cosas. El tiempo dirá si este cambio es genuino o solo una estrategia.